El día de hoy vamos a hacer un video nuevo para la serie Aprende Java con ejercicios en el módulo Manejo de Variables. Espero que te guste. El ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina una variable tipo entero de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Para declarar una variable tipo entero de cualquier valor, ya sabemos, porque lo vimos en el video pasado, que tenemos 4 tipos de datos los cuales podemos ocupar para declarar una variable de tipo entero. Entonces yo voy a utilizar el más común, el que todos usamos, que es el tipo de dato int, para declarar esa variable de tipo entero. No importa el valor que le demos, porque así lo dice el ejercicio, y vamos a mostrar ese resultado en pantalla. Ya en el video anterior también hicimos algo similar con todos los tipos de datos, pero para este ejemplo va a ser algo muy sencillo. Entonces aquí en el proyecto Manejo Variables vamos a la carpeta src, vamos a crear un nuevo archivo, se va a llamar ejercicio1.java. Esta clase no tiene el método principal, se lo vamos a poner. Y ahora sí vamos a comenzar. Entonces ya sabemos que tenemos los tipos de datos enteros, byte, short, int y long. Entonces vamos a definir una variable con el tipo de dato int. Y sabemos el rango dependiendo a la tabla que estamos viendo. Entonces depende de este rango que estamos viendo en pantalla, podemos definir el número correspondiente. Vamos a seleccionar algo. Yo, por ejemplo, estoy seleccionando este número que es 34.721, cabe dentro del rango de int, ahí termino. Y por último, con un mensaje en pantalla, voy a imprimir este número. Entonces, solamente para que se vea un poco mejor esta impresión en pantalla, voy a poner, termino con 2 puntos. Y si se dan cuenta, esta cadena que va encerrada entre 2 comillas dobles es el mensaje que va a aparecer, pero aún no podemos ingresar el número, porque si yo ejecuto la aplicación solamente me va a salir este mensaje. Para agregar esta variable número es necesario que yo le ponga un signo de más aquí. Aún no llegamos a esa parte de los signos porque eso depende de los operadores aritméticos, pero ya llegaremos a ese punto. Para este ejemplo, este signo de más indica que vamos a juntar el mensaje de el número es con la variable, que en términos de informática o programación sería concatenar, que ese es el término correcto. Como ven, no da ningún error. Ese sería nuestra aplicación de 2 líneas de código. Ejecutamos. Y como pueden ver, aquí aparece el resultado. De hecho es algo súper sencillo, pero aunque es muy sencillo, esto nos puede servir en futuras aplicaciones. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los videos que voy subiendo. Nos vemos pronto. Muchas gracias por verme. Bye.